De lo mejor del boxeo online, Oscar Ramos y Juan Carlos Tapia Rosas nuevamente con ustedes, prestos para hacer el análisis de las peleas de este fin de semana y ver cómo nos fueron los pronósticos. A mí no me fue muy bien, Juan, te adelanto desde ya. Bueno, Oscar, un fin de semana bueno. Hubo nuevo campeón mundial el viernes, una pelea. Yo veo el pronóstico, pero tengo que aceptar que fue una sorpresa. Porque pierde el título el mexicano Tomás el Gusano Rojas contra el jovencito tailandés Suriyanson Rumbisai. Hizo una pelea excelente el tailandés, se fue arriba en las tarjetas desde muy temprano y pudo mantener la ventaja ante un veteranazo y de calidad como Tomás el Gusano Rojas. Suriyanson Rumbisai hizo lo que no pudo hacer el Tomás el Gusano Rojas, que es lo que tenía que hacer: establecer su calidad de una vez, quitarle el apoyo del público a Rumbisai. Rumbisai desde temprano se lleva a todo el público a animarlo y le gana en todos los terrenos al Tomás el Gusano Rojas. Una decisión clara, si bien la puntuación de los jueces no es abultada, no cabe duda que ganaba Rumbisai. Así es. Y después, ahora más adelante en el tema de 3 minutos, vamos a discutir un aspecto curioso de esta pelea. Bueno, más adelante se lo decimos. Otra pelea muy interesante, Oscar y amigos fanáticos. David Díaz y Henry Lundy en el clásico combate entre un veterano y un prospecto. Fue un peleón. Eso fue el viernes en la noche. Juan, y no solo eso, choque entre un pegador, un aporreador y un estilista. Aquí era una pelea en la que nuevamente dividimos pronósticos. Yo me fui con David Díaz. Pensaba que David Díaz iba a poder noquear a Henry Lundy donde lo pescara, y es más, hubo momentos donde incluso lo conecta y lo puso tumbó mal. En el cuarto asalto lo derribó. Lo tuvo en aprietos Díaz a Lundy. Sin embargo, como decían incluso el mismo Mike Tyson, dice: lo que mata no es el poder, sino la velocidad. Y Henry Lundy se gana a David Díaz, el hombre de poder, a punta de velocidad, por nocaut. Mira, yo estaba viendo la pelea, una pelea entretenida, muy emocionante. Yo pensé al principio que David Díaz iba a ganar, porque él derriba a Henry Lundy en el cuarto asalto, pero luego Lundy le abre una brecha horrible sobre la ceja derecha, si no me equivoco, creo que fue la derecha, a David Díaz, y Díaz no se pudo recuperar de esto. Incluso en el sexto, antes de que Lundy noqueara a Díaz, el médico y el árbitro estaban a punto de parar el combate. Para mí, una gran victoria para Henry Lundy, sin duda la más importante de su carrera. David Díaz, bueno, él tendrá que reevaluar qué hace con su carrera, pero Henry Lundy se perfila como un gran prospecto en los pesos ligeros. Lució muy bien en este combate, anulando la experiencia y la fortaleza de David Díaz. A punta de velocidad, con muy buen boxeo, dominando bien los espacios en el ring. ¿Qué más podemos decir de Henry Lundy? Le auguramos un muy buen futuro en el boxeo. Sí, la verdad que clase A fue esto de Henry Lundy el viernes. Y en esa misma cartilla, otra... Bueno, en estos pronósticos yo iba con Díaz, tú sí ibas a Lundy, ¿no? Correcto. Así que otro que fallo ahí. Así es. Bueno, vamos acá en la misma cartelera. Demetrius Andrade o Andrade, el invicto prospecto ante el veterano Grady Brewer. Se daba el mismo caso. Un prospecto ascendente contra un veteranazo de mucha experiencia. A mí, Oscar, te voy a decir, esta pelea me decepcionó muchísimo. Y a mí también, más que fallar el pronóstico, a mí lo que me dolió fue fallarlo de la manera en que se falló. Es decir, no vimos al Grady Brewer que esperábamos y que hemos visto anteriormente. Grady Brewer no hizo absolutamente nada. Incluso Demetrius Andrade por momentos le daba espacio a Brewer para que lo atacara y este simplemente caminaba el ring. No vimos esas ansias de victoria por parte de Grady Brewer. Mira, en Grady Brewer, como lo habíamos mencionado en la edición anterior, Oscar, ha dado bastantes sorpresas, muchas sorpresas, porque Grady Brewer es considerado como un oponente, como lo ponen para que el rival luzca bien y él pierda. Pero varias veces ha pasado que lo han puesto así y él le ha ganado al supuesto favorito. Esta vez Brewer lució como un oponente, lució como un bulto quien ve a Brewer en esta pelea dijo: ah, no, hombre, ese fue un bulto que le pusieron a Demetrius Andrade para que inflara su récord. No era así, simplemente tuvo una pésima noche
una pésima actuación. Andrade tampoco es que hizo nada del otro mundo, pero eso no es culpa de él. Él hizo lo que tenía que hacer. Él ganó, mira, la decisión fue 98-92 y 99-91 dos veces. Yo me he quedado buscando qué asaltos pudo haber ganado Brewer. Pues yo no vi ninguno. Yo tampoco. Yo no lo vi ganar ninguno. Y a diferencia de las otras dos peleas, la del Gusano Rojas con Sorrun Bisay y la pelea de David Díaz con Henry Londi, esta fue una muy mala pelea. Las primeras dos fueron peleas excelentes. Exacto. Yo pienso que esto podría indicar que ya el renacer, por decirlo así, de la carrera de Grady Brewer se estancó. Sería interesante verlo con quién lo ponen o si se retira o qué. Y Demetrius Andrade, bueno, ahora tiene 14-0-9 knockout, sigue invicto. Así que, y se anota la victoria más importante en su carrera. Sin duda. Porque es el oponente de mayor cartel al que se ha enfrentado. Así que, bueno, Grady Brewer, como tú has dicho, es un oponente, es el mejor oponente al que se ha enfrentado Demetrius Andrade. Todavía no podemos decir que vienen grandes cosas para Andrade. Tiene que seguir probándose. De repente alguien de mayor nivel o de mayor nombre que Grady Brewer para Andrade debe ser lo que sigue. Pero sin duda va bien. Sí, sin duda va bien. Va por buen camino. Bueno, y ahora una pelea en México que se realizó el sábado. Fernando Montiel, el múltiplex campeón mundial, ante el nicaragüense Álvaro Pérez. Una pelea no titular en los pesos super gallos. Era una pelea básicamente de trámite. Bueno, y lo que se esperaba, yo estuve conversando el día, si no me equivoco, fue el mismo día miércoles con el Cochulito Montiel, donde él estaba escribiendo por el Twitter que ponía que se iba, que no había hecho maletas y ya se tenía que ir para la pelea y demás. Y le dije, no te preocupes, no lleves muchas cosas y total, debes estar de vuelta en los mochis muy pronto. Y de broma le dice, sí, cuidado que me voy por ahí mismo para Japón. Recordemos que Hugo Casares también va a estar peleando en Japón, y él es del lote este de los mochis Sinaloa, ¿no? Entonces, en broma, en serio, él sabía lo que iba. Él sabía que él iba a despachar esto. No deja de ser algo peligroso porque Álvaro Pérez es un boxeador de una pegada respetable, no existe la pelea fácil, pero él sabía que tenía que ir allá, noquear y empacar. Mira, como se ha dado el caso, Oscar, en los últimos meses, varias veces, el knockout, o sea, el knockout no estaba en cuestión. Fernando Montiel iba a acabar rápidamente con el nicaragüense Álvaro Pérez, pero el knockout fue un golpecito de esos fantasmas. Bueno, pero fue producto de una combinación también. Sí, pero el golpe final, yo nunca vi que tocó la anatomía de Pérez. Estos son los casos donde a veces queda la duda, ¿no? Que si el boxeador, si tú eres Álvaro Pérez y estás peleando contra un hombre que tiene, tú sabes, estás peleando con Fernando Cochulito Montiel, no estás peleando con cualquiera, y tú ves que le sientes la mano y el tipo que ya se la venía sintiendo duro, desde los primeros dos asaltos, además. Y tú de repente ves que el tipo viene para encima, ya pues, si te dan un golpecito, hay muchos que se quedan ahí. Yo no sé si este fue el caso, pero ahí podemos ver el video y ustedes decidirán o no. Pero bueno, al margen de eso, otra buena victoria para el Cochulito Montiel, que ya en su próxima pelea pudiera estar disputando título mundial. Así es. Lo que ha dicho el Cochulito Montiel es que sus planes son buscar un campeonato mundial super gallo y después buscar la revancha con Nonito Donaire. Ese es el plan. O sea, antes de que termine el año, buscar el campeonato mundial super gallo, tratar de recuperar su cuarto título mundial y luego una revancha con Nonito Donaire que paralizaría el mundo boxístico, precisamente porque todo el mundo quiere ver qué trae el Cochulito contra Donaire luego de ese knockout tan aparatoso que le propinara el filipino. Así es. Bueno, y para terminar, la última pelea que vamos a revisar en este momento, Alfredo el Perro Angulo, que regresaba al ring después de casi un año de inactividad, peleando en México, en Baja California, contra Joseph Gómez. Esta pelea fue más la espera. Recuerdo que la pelea era a las 12 de la noche, tiempo del este, a las 11 de la noche, hora de Panamá. Yo estaba con mis amigos allá, Julio Bergantino y Marcelino Castillo, emocionados esperando esta pelea el sábado. Y más fue la espera, porque la pelea duró menos de 2 minutos. Ahora, era lo que se esperaba. Dijimos knockout en el primero, knockout en el primero. No había duda. Joseph Gómez no es rival para el Perro Angulo. Y muy pocos en la 154 son rivales para el Perro Angulo. Como le habíamos comentado, era un rival fácil, knockout tempranero. El Perro Angulo ya está para pelear con los grandes, con los Austin Trout, con los Canelo Álvarez,
con boxeadores. A mí me gustaría verlo con el Canelo Álvarez. A mí también, pero yo creo que esta pelea no se va a dar porque los manejadores del Canelo saben quién es el perro angulo. Saben quién es el perro angulo. Recuerden que, como lo comentamos la semana pasada, el problema que tiene el perro angulo es que tiene problemas migratorios en Estados Unidos, y ahora mismo él no tiene la visa para pelear allá. Y se hace difícil convencer a un boxeador que, encima de que sabes que vas a pelear con el perro angulo, que lo más seguro es que te va a ganar, encima ni siquiera puedes pelear en Las Vegas, ni siquiera puedes pelear en Los Ángeles, sino que te tienes que ir a México. Como que es bien difícil la situación del perro angulo. Ojalá que por el bien del boxeo, eso yo no me meto en los temas legales ni en inmigración en Estados Unidos. Allá ellos saben lo que hacen. Pero para el bien del boxeo, al margen de todo lo legal y todo lo de inmigración, sería muy bueno que el perro angulo pudiera tener su visa para hacer grandes combates en los Estados Unidos. Así es. Más que por los rivales, porque hay buenos rivales, incluso como mencionamos anteriormente, el mismísimo Canelo Álvarez o Julio César Chávez Jr. pudiese encontrarse en peso intermedio con el perro angulo, y serían peleas interesantes para hacer dentro de México. Pero de verdad, las grandes bolsas para el perro angulo y los grandes rivales están en Estados Unidos. Allá es donde están los grandes escenarios, llámese Atlantic City, llámese Madison Square Garden, llámese Las Vegas, Nevada. Así es. Así que bueno, vamos ahora, Oscar, al tema de los 3 minutos. Y esta semana vamos a hablar de lo siguiente. En la pelea de Tailandia, donde se coronó campeón el tailandés sobre Tomás el Gusano Rojas, estaba en juego el título Super Mosca del CMB. El CMB, en algunos países que no se lo impiden, ellos tienen lo que se llama anotación abierta. ¿En qué consiste esto? En que después del 4.º asalto se dan la puntuación de los 3 jueces, después del 8.º asalto se da la puntuación de los jueces, y para que el público sepa cómo va la pelea, y después ya se revela la decisión normalmente al final de la pelea. Entonces nosotros vamos a discutir qué a nosotros nos parece el sistema de anotación abierta del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, bueno el punto, Juan, y la aclaración, y vamos a explicar por qué. Porque en Estados Unidos a veces lo que manda es la Comisión del Estado. Correcto. Entonces ahí las reglas del CMB no aplican. Es decir, que no puede llegar el CMB y decir, bueno, vamos a usar esta regla, ya se usan las reglas unificadas típicamente, las que son las que el Estado avala. Entonces ahí no se hacen en las grandes carteleras que vemos esa puntuación abierta. Pero se ha hecho en Panamá, se ha hecho en otros lugares más acostumbradamente, cuando se anuncian el 4.º y el 8.º asalto. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Y cuál es la intención? La intención es que los jueces no puedan, como quien dice, favorecer a uno o al otro porque están expuestos al escrutinio del público. Pero esto es un arma de doble filo, porque independientemente de lo que esté pasando, el público va a ver al local ganando, número 1. Número 2, eso puede influenciar una bulla al juez, puede influenciar al juez a decir, ajo, voy mal, déjame compensar. Exacto. En el próximo asalto, independientemente de lo que esté pasando en el ring. Porque él puede saber, él se va a dar cuenta de la puntuación de los otros 2 jueces. Claro, además. Y por eso dicen, los jueces nunca se pueden comunicar entre sí. Esto es como si se estuvieran comunicando. Así es. Entonces, si tú eres un juez que tú llevas la pelea empate y los otros llevan al otro por 4 puntos, puede que tú tiendas a compensar en los... mira, yo estoy mal, los otros están bien, me voy a meter en lío, y empiezas a dar asaltos para que tu puntuación vaya más acorde con la de los otros. Y en el boxeo, Juan, hay que apuntar cada asalto independientemente. Es decir, si tú apuntaste mal los primeros 3 asaltos, no vas a compensarlo apuntando mal también. Exacto. El 4.º al revés. Es decir, si apuntaste mal los primeros 3 asaltos, ya eso pasó, se acabó. El 4.º asalto tienes que apuntarlo bien. Y esto se presta mucho para eso. A mí no me gusta esta medida que ha tomado el CMB. Yo no voy a ser tan suave como tú. A mí me parece que esta es la peor regla en la historia del boxeo. Mira, para mí uno de los más emocionantes aspectos del boxeo es esa incertidumbre y esa espera luego de los 12 asaltos o los 10 asaltos, o sea cual sea la cantidad de asaltos, de la incertidumbre. Oye, ¿cómo la habrán visto los jueces? Eso es parte del boxeo. Es lo que lo hace emocionante, sí. Que se puede acabar en cualquier momento con un knockout o que no sabes qué va a pasar hasta la decisión. Mira, en el caso de la pelea del tailandés Sorrumbisai con el Gusano Rojas, ya en el 8.º asalto, el Gusano Rojas sabía, después del 8.º asalto que dijeron la puntuación, él sabía que él tenía que noquear para ganar. Está bien, bueno, ustedes dirán, eso hace más emocionante la pelea porque un tipo va a salir a noquear. Pero también el tailandés sabía que si él no le ganaban los 4 asaltos y no lo noqueaba, él ganaba la pelea. O sea que te hace
Pues, tú te montas en tu bicicleta y ya sabes que vas ganando por 6 puntos y quedan 4 asaltos. Si no te tumban, ganaste la pelea. Que no fue el caso con Rumbisay, pero pudo haberlo hecho. Sí, Se pudo haber exacto. montado en su bicicleta y a correr. Sí, la verdad que a mí me parece que la regla se hizo con buena intención, que era tratar de evitar robos, pero al final si te van a robar una pelea, te la van a robar y el hecho de que el público sepa que te la están robando poquito a poquito no ayuda en nada. Llegamos al final del tema de los 3 minutos, así que bueno, en conclusión no nos gusta. A mí no me gusta. No nos gusta Si la para idea nada. es evitar los fallos polémicos, Juan, yo creo que lo mejor es a los jueces que hacen fallos polémicos tomar medidas contra ellos enérgicas, no como se está haciendo ahora que es, mira que lo hiciste mal, pero es tu juicio. No. Si hiciste algo descarado, suspensión. Igual que pasó con el árbitro Russell Mora en estos días que en la playa, ese árbitro hay que suspenderlo. Mira, yo quería aprovechar antes de despedirnos, Oscar, para felicitar a la Federación Internacional de Boxeo. Miren el caso de Joseph Akbeko con Abner Mares. Un escándalo, la pésima actuación de Russell Mora. En 3 o 4 días decretaron la revancha. Eso es. No hicieron el drama y el novelón que hizo la AMB para decretar la revancha de Pelenchín Caballero con Jonathan Barros. Que si esperando esto, que si respetando no sé qué, que si esto. No, hay que actuar. La FIB ahora mismo para mí es la mejor organización del boxeo. La única que está actuando para mí de forma excelente. Es ¿no? la única que está actuando siguiendo sus reglas como debe ser. Y no tienen 1000 campeones interinos, no tienen supercampeones, tienen un campeón por división. Y me parece que están haciendo las cosas como debe ser. Estoy de acuerdo contigo completamente, Juan. Ahora, insisto, a Russell Mora había que también llamarle la atención de una manera más enérgica. Esas excusas que él dio de, bueno, es que yo lo vi bajo y me parece, pero me parece que estaba como en el cinturón. No. Ahí estaba claro y fue flagrante y fue durante todo el combate. Así es. Bueno, ya llegamos al final. ¿Algún saludo, Juan? Buenos saludos a la campeona mundial Chantal Martínez, que nos comentó que le gusta el programa, lo ve siempre que puede. Saludos al Nica Concepción, que ya está próximo a su revancha fuerte con Hernán Tyson Márquez. Saludos a Tyson Márquez también allá hasta México. Bueno, eso ha sido todo por parte de nosotros acá en Lo Mejor del Boxeo Online. Y nos vemos entonces pasado mañana, miércoles, con nuestra próxima edición de Lo Mejor del Boxeo Online, analizando lo que viene este fin de semana. Saludos.